Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Gloria a Dios porque hasta aquí nos has acompañado. Hoy seguimos con la tercera y última parte acerca de la base bíblica del módulo 6 de plantación de iglesia. Y estos mensajes y estas enseñanzas están dirigidas a los plantadores y pastores plantadores, pero sé que estas enseñanzas también pueden servirte a ti, pastor, o líderes que sirves en una iglesia. Y los temas que hemos estado hablando acerca de este módulo 6 tienen que ver con el discipulado al liderazgo de la iglesia. Y hemos visto las características del discipulado de Jesús, las características del discipulado paulino, cómo él discipulaba a esos líderes. Y hablando acerca del tema anterior, nos fijamos cómo Pablo discipulaba a los líderes que después se convertirían en los pastores, obispos o ministros de las iglesias que él plantaba. Pues tú como plantador, es un consejo que les doy siempre a todas aquellas iglesias o plantadores que están plantando, que yo sé que la iglesia madre manda líderes a ese campo de plantación y por un tiempo está apoyando, pero muchas veces ese tiempo se extiende y la iglesia hija depende mucho de los líderes que manda la iglesia madre. Y por esa razón es muy importante de que desde el inicio de la iglesia plantada, te preocupes por formar gente, te preocupes por discipular para que intencionalmente al estar discipulando se conviertan en los ministros, los líderes de la iglesia nueva que se está levantando. Y por esa razón, es necesario empoderar, es equipar y enviar. Empoderar es dar confianza a ese equipo de liderazgo que estás formando y que estás entrenando. Y es importante equiparlos con recursos, conocimiento, experiencia, para que ellos puedan tú puedas después enviarlos al ministerio dentro de la pequeña congregación y te sirvan como maestros, como evangelistas, como músicos o cualquier otro ministerio que ocupe la iglesia que estás levantando. Entonces, ¿qué tipo de personas son esas? ¿Qué características tienen esas personas que tú estás discipulando y que van a ser los líderes de la iglesia? En primer lugar, esos líderes que estás discipulando, recuerda que son los líderes que estás entrenando. No necesariamente tienen que tener un cargo de liderazgo ya, porque tú los estás formando desde que inició la nueva congregación. Entonces, desde ese punto de vista, estas personas han pasado un proceso desde que vinieron a Cristo, desde que tú los agarraste a un grupo para intencionalmente equiparlos y entrenarlos para que sean líderes. Pero deben de tener ciertas características para decir, estos son los que estoy discipulando para que sean mis líderes. Y bueno, ¿cuáles son? En primer lugar, tienen que ser personas arrepentidas y convertidas y bautizadas. Un líder de la iglesia no tiene que ser un simpatizante. Un líder de la iglesia no solamente tiene que ser alguien que aceptó una vez. Tiene que ser una persona que se ha arrepentido de todo corazón, que se ha convertido a Cristo y se está siendo discipulada a la imagen de Cristo. Y el bautismo es un acto público de esa conversión. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesús. Primera característica de ese grupo de personas que estás formando para que sean los líderes de la iglesia, tienen que ser personas convertidas, estimados hermanos. Porque si no hay un cambio, si no hay un convencimiento de pecado, si no hay un agradecimiento por lo que hizo Jesús en la cruz, no serán buenos líderes.
Serán por compromiso, por simpatía, pero no porque realmente estén sirviendo al señorío del Señor. Y ahí la segunda característica, tienen que ser siervos. En Mateo 10:25 al 28 dice, entonces Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad o poder. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros será siervo. El Hijo del Hombre, perdón, no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, todos aquellos que están sirviendo o que están liderando en la iglesia, tienen que liderar con la actitud de siervo, con la actitud que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y muchas veces hay líderes que no son ejemplo en ese sentido. Y por esa razón, esa debe ser una de las características del tipo de líderes que tú estás entrenando y capacitando, estimado hermano, plantador o pastor. Tienen que ser personas, sí, arrepentidas, convertidas, bautizadas, pero tienen que tener la actitud de siervo. Si no, no serán buenos líderes. La otra característica es que tienen que ser ejemplo o dar un buen testimonio. En primera de Pedro 5:1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice, con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplos, dar un buen testimonio, sí, pero también ser ejemplo de virtud, de buenas obras, de amor, de espiritualidad, de trabajo duro, de servicio, como hablamos anteriormente. Entonces, esa debe ser otra característica, que las personas que tú estás entrenando y capacitando, tú siendo ejemplo, ellos también sean ejemplo a las personas que van a liderar. Porque a veces confundimos el liderazgo con la autoridad del liderazgo como mandar. Y a veces a las personas que están en liderazgo les gusta mandar, haces esto, haz lo otro. Y a veces el que está liderando está de brazos cruzados solo viendo, no, que aquí estoy administrando, dice. No, hay que ser ejemplo en todo. Sigamos el ejemplo del propio apóstol Pablo, que le explicó a su hijo Timoteo acerca de cómo yo hago, tú observas. O sea, él estaba poniendo de ejemplo cómo lo tenía que hacer. Entonces, tu gente que estás formando como líderes tienen que ser ejemplo de todo lo que ellos hagan para que los puedan seguir. Otro ejemplo, otra característica, mejor dicho, tienen que ser humildes. Tienen que ser humildes. En Hechos 20, 18, 21 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
una de las características o otra de las características de los líderes que estás tú formando tienen que ser humildes y tienen que vivir en fe anunciando el Evangelio de Cristo. Anunciando el Evangelio no como queriendo alcanzar alguna ganancia, no para gloria de ellos, sino para la gloria del Señor. Reconocer que la gracia del Señor, a pesar de que somos pecadores, nos permite servir y predicar la palabra del Señor. Y es un gran privilegio y hay que hacerlo con toda humildad, pero viviendo en fe de que Dios hará la obra. Viviendo en fe de que el Señor traerá a los que se van a acercar a la iglesia y van a ser parte de la iglesia. Viviendo en fe en que Dios proveerá todo lo que necesitamos, porque ser humilde es depender completamente de Dios en fe, siendo buenos predicadores del Evangelio de Cristo. Así que esa es otra característica de los líderes que estás formando, estimado pastor, estimado plantador. Recuerda que, como dije, para que la iglesia madre no dependa completamente para que la iglesia hija no dependa completamente de la iglesia madre, tienes que pensar en formar esta gente. Tienes que agarrar un grupo de hermanos que están arrepentidos, convertidos, que dan buen testimonio, que son ejemplos, que son servidores, ¿ok? Que son humildes, que buscan siempre predicar el evangelio viviendo en fe, estimados hermanos. Entonces son características para aquellos que tú estás formando por líderes. Lo otro, o otra característica, es que estos líderes que tú estás formando van a empoderar a otros discípulos para que el liderazgo sea un liderazgo multiplicador y no un grupo de hermanos secuestren el liderazgo de la iglesia. Así que ya sabes, es feo llegar a una iglesia donde tú la visitaste hace 3 años y están los mismos líderes de siempre. Eso quiere decir que no hay un liderazgo multiplicador. Estos líderes que estás formando tienen que formar a otros discípulos sobre diferentes ministerios o serán los reemplazos de ellos porque ellos van a ir creciendo en el liderazgo de la iglesia. En 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, yo te he enseñado, ahora tú enseñas a otros también, y que sean aptos, personas idóneas para que puedan tener ese liderazgo multiplicador y tu iglesia crezca, estimado hermano. Y otra característica, por último, estos tienen que ser discípulos, ¿ok? Que no se aferran a lo que están haciendo. Hay gente, como dije, que secuestran, pero que nunca crecen, nunca se multiplican y toda la vida los vas a ver en el mismo liderazgo de siempre. Y no se crecen ni se multiplican. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ves? Me acuerdo, y siempre se me viene a la mente cada vez que hablamos de un discipulado multiplicador, de Juan 17, donde Jesús, en ese capítulo 17 de Juan, está haciendo una oración de agradecimiento al principio al Padre, dándole la honra que Él ha cumplido su labor, está agradeciendo por los que tiene ahorita, que está formando, y por los que vendrán después de estos. Entonces nuestra labor como buen líder es que nos multipliquemos en más líderes. Y tú como pastor, si eres un pastor, no puedes tú toda la vida hacerte cargo de los mismos ministerios en la iglesia. Tienen que haber más personas que te estén apoyando. Y si tú eres un plantador de iglesias y tú tienes 2 años en esa iglesia y todavía estás haciendo absolutamente todo o la mayoría de las cosas, no has hecho un trabajo de formación de líderes que sean discípulos de Cristo. Te hemos mencionado algunas características
de lo que tienen que tener esas personas que estás formando y que se convertirán en los líderes de la iglesia. Es piedra fundamental en las iglesias nuevas, formar líderes. Si no nos preocupamos por formar líderes, por hacer los discípulos de Cristo, créame, estimado hermano, esa iglesia nunca avanzará, nunca crecerá, nunca se multiplicará. Aunque hagamos el trabajo bien de evangelismo, pero si no los formamos, si no los discipulamos, y de estos discípulos no agarramos un grupo para que se conviertan en líderes, nunca avanzará la iglesia. Así que, plantador, pastor, preocúpate por formar gente en tu iglesia. Hermanos, aquí hemos terminado este módulo 6, la base bíblica en la plantación de iglesias. Y espero en el nombre de Jesús que sea de bendición. Son pequeñas enseñanzas cortas. Si nos has acompañado hasta aquí, espero que te puedas suscribir a nuestro canal y dar la campanita en todas para que recibas las notificaciones cuando suban nuevos videos. Ahora seguimos con el próximo módulo, que es el módulo 7. Nos miraremos en otra ocasión. Dios te bendiga.